No, creo que esa cocina va a necesitar el de 15 amperios. Pásame ese. No, no el del interruptor. Sí, bueno, de todos modos soy bastante malo con cosas de electricidad. Hablemos de sistemas portátiles. Los dispositivos portátiles ciertamente no son nada nuevo. De hecho, una consola portátil actualmente está ganando la guerra de consolas contra el hardware muy superior del PS5 y el Xbox actual. Pero a lo largo de los años, ha habido algunas ideas de dispositivos portátiles francamente estúpidas. Algunas pudieron haber sido pésimas, pero exitosas, como los de Tiger Electronics. Ojalá que los Tiger hubieran fracasado, pero trágicamente tuvieron éxito, mientras que otras opciones no eran necesariamente malas, pero de todas formas fracasaron. Algunos con hardware muy superior, años adelantados a su época. Así que vamos a revisar los sistemas de juegos portátiles más estúpidos y fracasados. Y como siempre, es solo mi tonta opinión personal. No le haces daño a nadie si te gustan estos sistemas, así que adelante. Y me encantaría saber qué es lo que te gusta de ellos en los comentarios. Dicho eso, comencemos. Para nuestra primera elección estúpida, tenemos el Gamecom. El Gamecom fue hecho por Tiger Electronics. Bueno, ahí está el problema. Si Tiger Electronics se tomara el tiempo de dejar de decepcionar momentáneamente a niños desprevenidos y fabricaran una consola, ¿qué tan abismal podrían hacerla? Quiero decir, no es como las otras porquerías de Tiger. Es un sistema de videojuegos portátil completo y dedicado. Se suponía que más o menos debía competir, no sé, con Nintendo, y tenía características innovadoras como una pantalla táctil y conectividad a Internet por línea telefónica. Y déjame decirte, para 1997 eso era realmente impresionante y adelantado a su tiempo. Pero este fue un regalo noventero que no dejaba de quitarte cosas, tu alma de niño. Para decirlo amablemente, el juego apestaba. Mientras que algunos críticos elogiaron la idea de una pantalla táctil, otros críticos fueron menos indulgentes con literalmente todo lo demás de la consola. Y, estaban compitiendo contra el Nintendo Game Boy y el Sega Game Gear. ¿Qué esperaban? E incluso si el Gamecom no estuviera compitiendo, esta cosa hacía que esos juegos de bloques de Wish.com parecieran la cima de la perfección en comparación. Mira, Tiger nos dio una pantalla aburrida en blanco y negro con juegos limitados, una pantalla táctil imprecisa y una duración de batería muy pobre. Y mira a mi amigo Nick intentando jugar lo que probablemente sea el peor juego de Sonic jamás creado hasta la fecha, Sonic Jam en el Gamecom. Es el peor. No hay ningún juego de Sonic que se le compare. Ni Rise of Lyric, ni Sonic 06. Esos son obras maestras comparados con la versión de Sonic Jam para Gamecom. Las imágenes en la caja me muestran los sprites del Genesis, así que esperaba algo al menos parecido. En cambio, lo que obtuve fue una experiencia fallida, una miseria interminable. Es un milagro que siga siendo fan de Sonic después de jugar ese juego, y ni siquiera puedo imaginar lo que fue para un niño que tuvo esto como su primera experiencia con Sonic. Vaya, su primera experiencia con un videojuego. El Game Boy ya era antiguo cuando esto salió y esto funcionaba mucho peor que la pequeña máquina de Nintendo. Debo admitir que de niño tuve la suerte de estar un poco más informado, así que sabía que, siendo de Tiger Electronics, esta máquina iba a ser una porquería. Así que, afortunadamente, no lo puse como prioridad en mi lista de Navidad. De hecho, solo llegué a jugar con esta cosa ya de adulto. ¿Pero por qué demonios comprarías un Gamecom voluntariamente siendo adulto? Porque encontré uno verde y me gustan las cosas verdes. Además, tiene Sonic Jam. Me encanta Sonic Jam. Bueno, está bien. Pero veamos qué pensaron otros sobre el Gamecom. Charles lo reseñó y dijo: Todavía lo tengo, y ha estado juntando polvo desde que lo compré en los 90. Juegos baratos, gráficos baratos y sin color. No desperdicies tu dinero en esta porquería. Hola, Nin. Hola, Nick. Te conseguí una flor verde. ¿Me conseguiste un trébol? No, es una flor verde. Bueno, lo que cuenta es la intención. Entonces, ¿qué dijo Classic Game Room? Es un sistema como un gato doméstico herido, pero no está exento de méritos. Sería fácil arrastrar esto por el lodo, pero en realidad intentó hacer bastante. El problema fue que todo falló por un defecto fatal, la pantalla más horrible de todas. Y bueno, lo entiendo, solo mira los gráficos del Gamecom aquí.
Pero los gráficos son la mejor parte. Me permite jugar mi etapa especial favorita de Sonic donde sea esferas negras. Y mira esa frame rate, escucha esa música. ¿Quién necesita oídos? Sí, es malo. En general, el Gamecom tenía algunas buenas ideas. ¿Qué ideas? ¿Te refieres a la pantalla táctil, conexión a internet, la aplicación estrella integrada en cada máquina, solitario? ¿Algo de eso compensa este juego? Bueno, no, supongo que no lo compensa. Está bien, el Gamecom fue una idea tonta de sistema con gráficos flojos y baratos, jugabilidad pésima y algunos periféricos adicionales que no iban a compensar todo eso. Pero sí cumplió un buen propósito. ¿Castigar a los niños malos? Bueno, tal vez Nintendo años después se dio cuenta del stylus y la pantalla táctil y los usó correctamente años después en el Nintendo DS. No sé si el DS lo tomó de ahí o de los Blackberries, pero si el Tiger Gamecom gateó a 3 cuadros por segundo para que el DS pudiera caminar, supongo que eso es cuando menos una pieza fascinante de la historia de los videojuegos. Y para nuestra siguiente elección estúpida, tenemos los juegos electrónicos de Tiger. Cuando llegaron los 90 a jugar en casa, ya no era un sueño lejano. Y este nuevo juego portátil que teníamos era revolucionario. Consolas portátiles como el Game Boy eran imprescindibles en los bolsillos de todos los niños. Pero desafortunadamente, el precio de estas consolas era elevado. Era demasiado alto para algunas familias, especialmente aquellas con más de un hijo. Durante muchos años, la mía estuvo incluida en eso. No podía permitirme un Game Boy. Aquí es donde entra Tiger Electronics. Tiger pone la acción de arcade en la palma de tu mano. ¿Qué tiene de especial Tiger Electronics? Es la única vez en los juegos portátiles donde nada era la mejor opción. Te divertirás más solo matando el tiempo que jugando con una de estas cosas. Pero es un verdadero insulto decir que estas rivalizaban con el Game Boy. Lo sé, porque durante muchos años, cuando mi familia no podía pagar un Game Boy, estas eran mi única opción. En vez de un Game Boy, yo tenía el juego de Tiger Electronics de la película de Los Picapiedra. Era pésimo. Pero después nos pusimos muy elegantes y conseguimos un juego de Tiger Electronics de Sonic. Es Sonic 3 el juego portátil. Pensé que esta cosa era genial con su única animación y la pantalla en blanco y negro en la que apenas podía distinguir las figuras. Incluso de niño, sabía que esto apestaba. A primera vista, antes de encenderlos, estas cosas se ven muy geniales. Mira ese diseño exterior. El tema principal de estas cosas era que el arte de la portada era mucho más interesante que el juego en sí. Supongo que en teoría, Tiger Electronics es una buena idea. Para las familias con presupuesto limitado, significaba que todos los niños podían tener un juego portátil en su bolsillo trasero por una fracción del precio de un Game Boy. Pero luego, los niños sí los encendían. Y nunca ha habido una decepción tan compartida y simultánea entre los niños de todo el mundo. Y resentimiento hacia otros niños que tenían un Game Boy de verdad. No estoy proyectando. O sea, solo mira estas cosas. Estos juegos eran simples, de diseño tosco, y hacían que los monitos de palitos se vieran detallados. Los Picapiedra y después Sonic 3 fueron mi sufrimiento. Y no solo la velocidad de procesamiento era pésima, sino que apenas podía distinguir las diminutas figuras llenas de reflejos en la pequeña y horrible pantalla. Pero a pesar de lo que sentía por ellos, estos juegos basura eran muy populares. Verás, Tiger compró licencias de todo tipo de íconos de la cultura pop. No importaba qué película, cómic, caricatura o videojuego te gustara, lo más probable es que hubiera un juego portátil barato y básico de Tiger basado en eso. Ahora soy la Sirenita, y todos sus amigos aparecen en el divertido juego portátil. No importaba que estas cosas fueran de lo más aburrido que existía, eran baratas y fáciles de conseguir. Pero llevé esta porquería en mi mochila una vez y nunca más, porque me daba vergüenza que me vieran con estas cosas. Y algunas personas incluso empezaron colecciones de estos estúpidos sistemas Tiger. Espero que solo para verlos y no para encenderlos. No es como si pudieras simplemente cambiar de juego en estas cosas, así que tuvimos que llenar los basureros con esta basura de plástico. Por todos los desafíos y experiencias horribles que he tenido en los últimos 35 años, la satisfacción constante que tengo es lo avanzada y barata que se ha vuelto la tecnología moderna. Porque incluso el niño de la generación alfa más pobre que compre los juegos portátiles más baratos y feos en Kmart nunca tendrá que soportar juegos portátiles tan descaradamente horribles como los juegos electrónicos de Tiger.
Un juego portátil nunca volverá a ser tan malo. Y esa es mi extraña tranquilidad en medio del caos. Dejando de lado mis quejas, creo que Ben menciona un buen punto sobre lo positivo de que estos juegos existieran en ese momento. ¿Por qué tengo que encontrarle algún sentido al sufrimiento de los niños de los 90 con estos juegos? A pesar de ser basura barata, sí sirvieron como un paso importante para las familias con un presupuesto limitado. Puedo apreciar a los padres que querían darles algo a sus hijos, pero no podían pagar un Game Boy. ¿Les dieron alegría a los niños que no tenían mucho? Absolutamente. Bueno, a mí no. O los odias o los toleras, supongo. Cumplieron su propósito, al menos hasta que los niños consiguieron su Game Boy, que de verdad espero que así haya sido. Entonces al menos nunca volverían a encenderse y se convertirían en un bonito pisapapeles. O mejor aún, fueron destrozados en pedacitos con un martillo. Eso me haría más feliz. Nuestra siguiente elección estúpida son los Brick Games portátiles. Sí, como adulto, puedo ver que estos Brick Games eran basura, pero de niño, estos juegos fueron mi salvación de los juegos de Tiger Electronics. Eran mucho mejores. Fue más tarde en los 90 y el Game Boy y el Game Gear seguían revolucionando los juegos portátiles, pero mi familia todavía no podía permitirse comprarme un Game Boy, y mucho menos un Game Gear. Así que un día en el mercado, mi papá me compró uno de estos Brick Games portátiles chinos baratos y me encantó. El Game Boy debía gran parte de su éxito a juegos como Tetris, así que supongo que no fue ninguna sorpresa cuando un sistema barato imitación de Tetris llegó al mercado. Era otra alternativa económica al Game Boy, pero comparado con los juegos de Tiger, tenían ilustraciones coloridas que se veían mucho mejor que lo que aparecía dentro de la pantalla. era increíble. A menudo tenían decenas o cientos de juegos preinstalados, enumerados por letras del alfabeto. Estos juegos estaban pensados como clones. Juegos de sus contrapartes populares como Tetris, Tanques, Breakout y juegos de carreras. Pero a diferencia de los juegos Tiger, los bloques en mi pantalla realmente se movían. Tenía una tasa de cuadros real y una jugabilidad real. La animación era fluida y con cientos de juegos baratos de imitación, la variedad que tenía era increíble. No importaba que todo en mi pantalla fuera un bloque, había jugabilidad real. Ahora puedo decir que estas cosas apestan, pero cuando tenía 8 años, les debo muchas horas de entretenimiento a estos juegos. Muchos viajes largos en auto eran mucho más interesantes con mi confiable consola de juegos de bloques a mi lado. Todavía tenían una pantalla LCD sin retroiluminación, así que no podía jugar en la oscuridad. Pero las cosas se movían, así que yo era feliz. Los botones de estas cosas solían ser muy baratos, se atascaban mucho y eran muy frágiles. Pero bueno, era divertido y seguía costando solo $20, así que no importaba. Para cuando se rompió el primero que tuve, mi papá fue al mercado y me consiguió una versión mejorada con 200 juegos. Hay más de 2000 formas de jugar. Pero desde una perspectiva moderna, el tipo de la rata en YouTube realmente resume bien cómo se sienten estos. Para controlar los juegos usas los botones de plástico en la parte frontal y vaya que se sienten baratos. Se tambalean y suenan si siquiera agitas un poco el aparato. Hoy en día, el sonido en estos también es bastante irritante. Los altavoces monofónicos suelen reproducir música molesta durante todo el juego, además de los efectos de sonido y el arranque monofónicos. Pero en ese entonces, era música para mis oídos. Estos sonaban mucho mejor que los juegos electrónicos de Tiger. Sí, ellos dejaron la vara muy baja, pero viéndolo ahora, el sonido solo me recuerda a esos tonos de llamada polifónicos. Que realmente no creo que mucha gente extrañe hoy en día, pero veamos si hay algunas reseñas desde una perspectiva menos parcial que la mía. Además, en Amazon dijeron: Estúpido pedazo de metal que no funciona. Está tan mal hecho que ni siquiera merece una estrella. Bueno, eso es un buen comienzo. Tal vez Ren tuvo una mejor experiencia. La pantalla no funciona, no puedes ver nada. Es una completa pérdida de dinero. Eso debe ser por la retroiluminación o la falta de ella. Pero tengo curiosidad por saber qué pensaron de los juegos los niños actuales de la generación alfa. Los hijos de Sandy lo jugaron. Mis hijos no pueden entender el juego, y yo tampoco.
Sí, estos Brick Games han envejecido como queso cottage al sol, pero para un niño que no tenía un Game Boy en los 90, fueron mi salvación de Tiger Electronics, porque ni siquiera un niño de 7 años podía disfrutar Tiger Electronics. Pero eso no detuvo que estos juegos inundaran el mercado. Porque, por Dios, odiaba Tiger Electronics. Vamos al siguiente. Y para una elección fallida, tenemos el N-Gage. Gracias a Dios, una consola portátil de 2004. El paso del tiempo puede ser implacable, pero al menos nos salvó de Tiger Electronics y los Brick Games. Esto, amigo mío, es una consola de videojuegos y un teléfono inteligente. Ahora, aunque eso suene como una gran idea, estos teléfonos inteligentes con consola de videojuegos se vendieron notoriamente mal, sin importar lo revolucionaria que fuera la tecnología. Y probablemente verás un patrón de eso en futuras decisiones fallidas. El Nokia N-Gage era más conocido como el teléfono Tarco debido a su forma y a la manera incómoda en la que tenías que hablar por él durante una llamada. Pero solo mira estas especificaciones de juego. 11 megabytes de espacio de almacenamiento, procesador de un solo núcleo a 0.1 GHz. ¡Santo cielo! Esta cosa era pésima, pero hay que darle crédito donde se merece. Podía ejecutar Tony Hawk's Pro Skater 1 y Sonic N, también conocido como Sonic Advance, para el N-Gage. Y de nuevo, esta pantalla es 1000 veces mejor que la de Tiger Electronics. Ellos realmente dejaron la vara muy baja. Y me gusta la idea de un híbrido entre teléfono inteligente y consola de videojuegos. Eliminaba la necesidad de llevar 2 dispositivos en tus bolsillos y mochila. Y cuando finalmente conseguí uno, definitivamente, fui uno de esos niños que llevaba con orgullo su voluminoso Game Boy, como si fuera a dejar mi copia de Pokémon Edición Roja en casa. De todos modos, Nokia realmente creía que el N-Gage iba a ser un gran éxito. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, para empezar, el diseño que se vio es bastante confuso. Para poder combinar los 2 dispositivos, había un montón de botones blandos a cada lado de la pantalla. La pantalla en sí estaba en modo vertical, lo que hacía que jugar fuera incómodo y difícil. Y posiblemente, lo peor de todo, para simplemente cambiar de juego, tenías que desmontar la tapa trasera y la batería. Para colmo, el precio de esto era de $299. Y en 2004, eso era mucho más dinero de lo que es ahora. Para ponerlo en perspectiva, tenía un precio $100 más alto que el Game Boy Advance. Sin mencionar que los juegos mismos costaban $30 cada uno. Pero tengo curiosidad por saber qué pensaban los demás, y la gente sí tenía mucho que decir sobre el N-Gage. ¿Qué pensaba San Fran? Hermano, después de esperar esto con tantas ganas, es una tremenda decepción. Hace varias cosas, pero no muy bien, y la posición del cartucho es ridícula. Es como hacer una cirugía solo para cambiar un juego. Una estrella. ¿Qué dijo Michael? Más como esto y calibre. Es como una navaja suiza rota, cientos de herramientas diferentes que se abren al azar en los peores momentos. Pero esta mala reputación no desanimó a Nokia. Hay que reconocerles que estaban decididos a demostrar que era una gran idea. Incluso cuando las ventas iniciales fueron bajas, lanzaron un rediseño. La ranura para juegos estaba en la parte inferior en lugar de detrás de la batería. Bien. El auricular estaba en la parte frontal en lugar de al costado, y era físicamente más pequeño y redondeado. Incluso bajaron el precio y lo pusieron a la venta en tiendas de prepago. Respeto mucho cómo escucharon las opiniones y hicieron lo mejor que pudieron con ellas, pero desafortunadamente simplemente no fue suficiente. El Game Boy Advance simplemente eclipsó por completo al N-Gage, y parece que ese modelo anterior había dañado la reputación de Nokia en el mundo de los videojuegos. Pero personalmente todavía creo que el N-Gage fue una gran idea. Y para nuestra siguiente elección bastante tonta, el Tamagotchi original. Sí, esto ciertamente no se puede llamar un fracaso porque en los 90 el Tamagotchi estaba en todas partes. No es el tipo de cosa por la que esperarías que los niños se volvieran locos. Mascotas virtuales o como se les conoce en japonés, Tamagotchi. Cuando yo era un niño de los 90, muchos otros niños que conocía tenían uno. Los llevaban por toda la escuela y los sacaban en los recreos. Pero al igual que el Furby original, el Tamagotchi original estaba diseñado de manera tan absurda. Supongo que algunos lo llamarían, entre comillas, revolucionario, pero en realidad era solo una tragedia anunciada, molesta y llena de pitidos. Ahora, obviamente, la idea de que una mascota muera es algo profundamente triste.
Pero imagina que esa mascota muriera una y otra vez cada vez que dejabas caer tu Tamagotchi. Así que alguien tiene que cuidarlo. Es como una mascota. Es como, si no puedes cuidarlo, no lo tengas. Esta era una de las muchas molestias y frustraciones del Tamagotchi original, pero ningún niño ha dejado caer algo accidentalmente, así que supongo que estamos perfectamente bien. Bueno, eso es una tontería. Mi sobrina y mi sobrino siempre están dejando caer cosas. Exactamente. ¿Recuerdas que en algunas escuelas a veces había un proyecto donde los niños tenían que cuidar un huevo? Los niños tenían que llevarlo a todas partes y cuidarlo durante una semana. Si el huevo se rompía o se agrietaba, los niños reprobaban el proyecto. Bueno, los Tamagotchis eran el equivalente de eso, pero en forma electrónica. Era una mascota a la que cuidabas, jugabas con ella y la alimentabas. En la versión original, incluso limpiabas sus excrementos. Como ya te habrás imaginado, en las versiones más nuevas de hoy en día, ya no tienes que limpiar sus excrementos. Pero enseñarles responsabilidad a los niños es algo bueno. En teoría sí, es una gran idea. Pero tiene un precio. Verás, como una mascota viva o un bebé humano, especialmente, el Tamagotchi era demandante todo el tiempo. Cada vez que tenía hambre, necesitaba atención, estaba enfermo o incluso cuando iba al baño, el Tamagotchi te pitaba y lo hacía en los momentos más molestos. Todo el día y la noche, la pequeña mascota cibernética pitaba, exigiendo comida, entretenimiento, incluso inyecciones cuando estaba enfermo. Durante la cena, durante las clases en la escuela, cuando estabas durmiendo o en otros momentos en los que estabas ocupado como adulto, así es, cuando estabas en juntas de oficina. Como un niño o una mascota viva, el Tamagotchi no le importaba lo que estuvieras haciendo, necesitaba tu atención ya. Podías silenciar los molestos pitidos de la criatura, pero el problema era que aún te necesitaba, y si no recibía lo que necesitaba, tu pequeño y molesto amigo que no dejaba de pitar, moriría. Así que no solo era angustiante para el niño, también lo era para los padres. Digo, ¿alguna vez has tenido que consolar a un niño cuando su mascota muere? Bueno, intenta hacerlo una y otra vez, porque déjame asegurarte que estas cosas son propensas a morir. No lo alimentas, boom, muerto. Lo dejas caer, boom, muerto. Se enferma y no lo curas lo suficientemente rápido, boom, muerto. Muerto, 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 muerto. Se moría mucho. En fin, por alguna razón, a los niños de los 90 nos encantaban estas cosas. Por alguna razón, yo quería uno. Cuando el Tamagotchi tuvo un resurgimiento alrededor de 2016, la respuesta fue fascinante, porque muchos niños de hoy en día no les gustaron estos juguetes que exigían responsabilidad. Definitivamente no fueron el gran éxito que fueron en los 90. Veamos lo que algunos niños modernos tenían que decir. Crystal, de 11 años, dijo: ¿No se cansa uno de esto después de un rato? Kelly tiene 9 años y dijo: Quiero vivir mi vida, no cuidar de esto. Y a los 10 años, Casey fue bastante profunda en su declaración. Si no lo juegas lo suficiente, podría morir. Y ese es un juego para niños. Quiero decir, entiendo sus frustraciones, y especialmente en una época donde queremos menos tiempo frente a la pantalla, quizá traer de vuelta una mascota electrónica en pantalla que no dejaba de pedir atención no fue la mejor idea. Los Tamagotchis modernos son un poco más refinados, con funciones como minijuegos y conectividad inalámbrica, aunque los usuarios ya no pueden disciplinar ni enseñarle a ir al baño a su Tamagotchi. Principalmente solo lo alimentan, juegan con él y lo curan cuando se enferma de vez en cuando. Y una reseña más de un cliente en Walmart: la pantalla estaba demasiado oscura y mi Tamagotchi seguía muriendo. Creo que me salió defectuoso. No, amigo, no te salió defectuoso. Te salió un Tamagotchi, una cosa que hace ruidos cuando necesita algo de ti. Supongo que así son también los niños. Es verdad. Nuestra siguiente elección fallida es el Gizmondo. Lanzado en 2005, el Gizmondo tiene varias historias importantes detrás, y todas llevaron a un gran fracaso. Porque esto, amigo, es la consola portátil menos vendida de la historia, vendiendo menos de 25,000 unidades en todo el mundo. Si tienes un Gizmondo, felicidades. Eres uno del 0.00003% de las personas que tienen uno. Pero, ¿qué es exactamente el Gizmondo? Bueno, principalmente se suponía que era una consola de videojuegos. Pero ¿cuál era la trampa? Todo esto era una artimaña para que los padres pudieran rastrear a sus hijos con un sistema de rastreo GPS. Su intención original era ser un dispositivo de rastreo para que los padres pudieran localizar a sus hijos. De hecho, al principio eran bastante obvios al respecto. Se llamaba el Game Track. Sí, lo sé, es raro.
Los creadores pensaron que si era un dispositivo de videojuegos, los niños serían más propensos a llevarlo consigo. Así, sería más fácil para los padres rastrear a sus hijos. Pero debido a los derechos de autor sobre el término Game Track, tuvieron que cambiarle el nombre a Gizmondo. No, originalmente se prometió que tendría una carcasa metálica, pero interfería con el GPS, así que tuvieron que cambiar el diseño final. De todos modos, a pesar del cuestionable rastreo infantil, el Gizmondo sí tenía algunas funciones interesantes, como gráficos tridimensionales, Bluetooth y la capacidad de enviar mensajes de texto y correos electrónicos. Además, una cámara de 1.3 megapíxeles, que en ese entonces era bastante buena. El dispositivo estaba sorprendentemente adelantado a su época, pero al final del día fracasó estrepitosamente. Hubo una multitud de razones diferentes para esto, como las siguientes. Una, solo estaba disponible para comprar en línea o en la tienda de Gizmondo en Londres. Y después en algunos pequeños kioscos de centros comerciales. 2. Era caro. Con un precio de $400 cada uno, tenía un precio mucho más alto que sus competidores como el Nintendo DS. 3. Su pantalla era ridículamente pequeña. 4. El soporte de juegos de terceros básicamente no existía. 5. El software de GPS no estaba disponible en Estados Unidos. 6. Solo 8 de sus 14 juegos estaban disponibles en Estados Unidos. Uf. ¿Alejar a tu audiencia estadounidense? ¿En qué estaban pensando? Era un sistema pequeño, caro y aburrido, con una función de GPS que ni siquiera funciona en el extranjero. La señal era clara, y el Gizmondo fue descontinuado 11 meses después de su lanzamiento. Pero sabes, las personas detrás del Gizmondo eran incluso más extrañas que el propio dispositivo. Aparentemente, Tiger Telematics. No debe confundirse con Tiger Electronics. Los dos dueños tenían un amplio historial en el crimen organizado, fraude y la mafia sueca. ¿Suecia tiene una mafia? Cuando este historial criminal salió a la luz en la prensa, los dueños y muchos otros renunciaron a sus cargos en Tiger Telematics. Alrededor de la época en que Gizmondo fue cancelado, Tiger Telematics se declaró en bancarrota. Tras el fracaso de Gizmondo, estaban perdiendo cientos de millones de dólares. Espera, ¿y qué pasó con los juegos? Bueno, la cosa es que solo tenía como 14 juegos. LGR revisó algunos de los juegos y comentó que la cruceta era torpe. Los controles eran demasiado pequeños para manos de adulto y el sistema realmente necesitaba una palanca analógica para los juegos de 2005. Había Toy Golf como minigolf miniatura, pero por alguna razón aún más pequeño, porque supongo que el minigolf miniatura simplemente no era lo suficientemente pequeño. Probablemente el juego más popular en el sistema era Sticky Balls. Es como billar, pero tienes que juntar bolas del mismo color. Cosas fascinantes, lo sé. Espera. ¿Ese era el juego más popular en el sistema? Bueno, solo había 12 juegos, así que supongo que los 25.000 dueños no tenían muchas opciones. Ahora, para una elección aún más tonta, el Gamer v My Arcade. A lo largo de los años, ha habido algunas consolas portátiles retro increíbles, manteniendo esos juegos clásicos frescos, pulidos y fáciles de jugar para cada generación. Pero luego viene la basura. Aquí entra el Gamer v My Arcade. Quiero decir, lo primero que podrías notar es que esta consola portátil se ve muy barata y de plástico, y la pantalla es tan pequeña que probablemente tendrás que entrecerrar los ojos. Además, los botones son incómodos y están mal posicionados. Es como si no hubieran considerado la comodidad en el diseño de esta consola portátil. Simplemente los pusieron donde fuera, sin pensarlo mucho. Un usuario de Amazon dijo que tal vez necesites cirugía en las manos para poder jugar con ella. Esta es la peor cruceta que he usado en mi vida. No creo que nadie con manos de forma humana pueda pensar que esta cruceta es buena. Quiero decir, tiene razón. ¿Por qué el botón de inicio está tan arriba? ¿Y por qué los botones de acción están uno encima del otro? ¿Cómo se supone que esto es intuitivo? Dejando de lado estas quejas, veamos los juegos. ¿Cómo se jugaba realmente? Bueno, empezamos con una pantalla de menú de 220 juegos. Bueno, al menos hay variedad. Y está presentada por este mono. Y los monos son geniales. Así que eso me gusta. Y supongo que el sistema de menú es lo suficientemente fácil de navegar. Y la vista previa a la izquierda es útil cuando estás recorriendo 220 juegos. Y la mayoría de los juegos en sí están bien animados. Me gustan los colores vivos y brillantes. Y se ve 1.000.000 de veces mejor que las maquinitas portátiles tipo ladrillo con los que crecí.
Probablemente me habría sorprendido si hubiera tenido esto en los 90. Pero, bueno, los estándares han aumentado en los últimos 20 o 30 años. Toy Collector aquí estaba jugando un clon de Zelda, donde juegas como Santa. Bien, y ese es el tema general de la mayoría de estos juegos. Como los juegos portátiles de ladrillo son clones de juegos ya existentes. Pero mira cuánto está batallando Toy Collector solo para moverse en este juego. Moverse no debería ser un proceso torpe en un juego, debería ser algo fluido y en lo que ni siquiera piensas. Pero incluso en un juego de plataformas básico, él está batallando con estos controles solo para saltar. Otro gran problema es que ninguno de estos 220 juegos tiene instrucciones. Creo que Mr. Epic lo resumió bien en su reseña. Este dispositivo apesta y los juegos están horribles. La mayoría de los juegos no trae instrucciones y solo tienen un nivel, a pesar de que dice nivel 1 al principio. Publicidad engañosa. No lo recomiendo. Aparentemente, la My Arcade también estaba muy mal construida. Mira lo que dijo este cliente de Kindle. Compré esto para mi hijo como regalo y le encantó hasta que lo dejó caer una vez. Después de eso, ya no encendió. Basura absoluta. Man tuvo fallas similares. Los juegos no funcionaban después de unas horas de uso. Pensé que mi hijo lo estaba inventando. Luego, vi el juego funcionando solo en modo automático, sin que nadie lo estuviera usando. Me sorprendí. Es una porquería absoluta. ¡Qué vergüenza! Me encanta una buena experiencia de juegos retro. Es un desastre barato, pero bueno, ya hay muchas consolas portátiles retro mucho mejores allá afuera. Y para una opción rápida y sumamente tonta, tenemos la Pop Station. Cuando no puedes permitirte una PlayStation Portable, la Pop Station estará ahí para decepcionarte. Y, de verdad, para decepcionarte mucho. Mi pésame a quien haya comprado esto. ¿Qué tal Shitty Fighter? Es como Street Fighter si hubiera vomitado por todas partes. Incluso había imitaciones portátiles de estas mismas imitaciones portátiles, como el Pop Station 9999 en uno Brick Game. Porque supongo que 999 Brick Games simplemente no eran suficientes. Yo solo decía, por favor, dame más cantidad que calidad. Claramente no tengo suficientes Brick Games en mi vida, todo en una pantalla increíblemente diminuta. Mira cuánto tiene que hacer Some Wicked Gamer solo para jugar esta basura. Según las fuentes que pude encontrar, la mayoría de estas Pop Station fueron producidas en masa en Shenzhen, China. Pero solo quería mencionar brevemente este porque es la única vez que he visto 9.999 Brick Games en uno solo. ¿Qué es eso? Como el 10º nivel secreto del infierno de Dante, ¿dónde están los 9.999 juegos de Pop Station? Mis condolencias si te regalaron o compraste accidentalmente una Pop Station. De verdad, espero que pronto hayas tenido un PSP de verdad. Nuestra siguiente elección fallida es el Atari Lynx. Definitivamente no estoy diciendo que el Lynx sea estúpido, porque esta consola era increíble para 1989. Lamentablemente, fracasó en el mercado y es otro ejemplo de cómo el hardware superior rara vez gana la guerra de consolas. El Atari Lynx nos ofrecía gráficos de 16 bits y una pantalla a color con retroiluminación en 1989. No puedo decirte lo molesto que era en su momento no tener retroiluminación en mi Game Boy. La pantalla no tiene luz, así que si intentas jugar en la oscuridad, no verás nada. Tener una pantalla retroiluminada a color habría sido increíble, pero no tenía Tetris ni Mario, así que solo verde para nosotros. De hecho, el Game Boy Color ni siquiera salió hasta 1998 y aún así los colores no eran tan buenos como los del Lynx. Lo siento, es que pasé gran parte de mi infancia viendo tonos de verde mal iluminados y feos. Pero tuvimos consolas portátiles como el Lynx y el Game Gear justo frente a nosotros todo el tiempo. Algunos consideran que el Lynx fue el inicio de la caída de Atari, pero en realidad esta consola portátil fue creada por la desarrolladora de software Epyx. Ellos la llamaron Handy Game. Supongo que fue porque era portátil, y eso era lo que tenían. Epyx prácticamente tenía el sistema listo para salir al mercado. Desafortunadamente, estaban casi en bancarrota.
Así que antes de que cerraran, en 1989, hicieron una alianza con Atari. Y así nació el Atari Lynx, porque supongo que Atari tiene que nombrar todas sus cosas con nombres de gatos. Atari tenía lo que pensaban que sería un gran éxito, y no los culpo por pensar eso. En cuanto a tecnología, el Lynx estaba años adelantado a su tiempo, y lo estaría durante muchos años más. Incluso tenía capacidades avanzadas de conexión en red. En 1989, ¿qué demonios? De hecho, tenía capacidades superiores a las de consolas para TV como el NES o el Sega Master System. En teoría, era increíble, pero le faltaba ese factor sorpresa para los consumidores, y no estoy seguro sobre su catálogo de juegos. Además, había algunas desventajas importantes con toda esa potencia. Verás, este aparato era grande. Pero había un montón de tecnología en este aparato, así que lo entiendo. Era 1989. Tenemos suerte de que no fuera del tamaño de una casa. Esto es lo que algunos críticos dijeron cuando comentaron sobre el tamaño. Queremos una consola portátil grande que sea cómoda de sostener. Pero no apreciaron lo voluminoso que realmente era. Y sí, para una consola portátil no es que vaya a caber exactamente en tu bolsillo. Aunque se puede debatir si el Game Boy original cabía tampoco. Esa cosa era enorme. Otra queja común era la terrible duración de la batería. Pero considerando que 6 baterías AA alimentaban un procesador de 16 bits en 1989 con una pantalla a todo color, no es tan sorprendente. Pero una duración de batería de 4 horas con 6 baterías AA tenía que ser bastante molesto. Perdón, mamá, tengo que ir a la tienda a comprar 6 pilas AA más porque jugué con mi Lynx unas horas. Como resultado, con estas quejas, el Lynx no recibió mucho apoyo de terceros. Simplemente no había grandes compañías produciendo juegos para el Lynx. Así que al final las ventas son pésimas. Con los sistemas portátiles de Sega y Nintendo dominando el mercado, cuando podías tener a Sega o Nintendo, a Sonic o Mario en tu consola, el Lynx quedó relegado a un segundo plano y cayó en el olvido. Desafortunadamente, esto también allanó el camino para el fracaso del Atari Jaguar y, en última instancia, la desaparición de toda la franquicia de Atari. Por suerte, Bushnell se metió en Chuck E. Cheese y empezó con eso en su lugar. Pero dejemos esas historias para los muchos canales de videojuegos en YouTube que existen. Pero, ¿cómo se sentía realmente jugar con el Lynx? Bueno, el crítico de videojuegos dio una perspectiva interesante en su reseña. La consola es bastante gruesa y el pad direccional y los botones se sienten rígidos. Me sentí fatigada durante sesiones largas de juego. Para su época, los gráficos son decentes, pero a veces se ven un poco toscos. Bueno, francamente, yo habría preferido unos gráficos toscos en lugar de los 50 tonos idénticos de verde de mi Game Boy. Es una lástima que nunca tuvieran muchos juegos más allá de Atari Classics. El Lynx pudo haber sido realmente divertido. Y tristemente, nuestra siguiente elección fallida es el Sega Nomad. Cuando conseguimos esta consola portátil en 1995, era increíble porque básicamente era un Genesis portátil. Pero no, teníamos Tetris y Mario en el Game Boy, así que hasta 1999 solo nos tocó el verde. Cariño, realmente no te gustaba ese color verde, ¿verdad? No, odiaba el verde. Y la tecnología siempre estuvo ahí y nunca lo supimos. Bueno, yo no lo supe. De hecho, incluso en los 90 ya se estaba experimentando con el concepto del Switch. No por Nintendo, sino por Sega. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, de hecho, en 1995, Sega no solo quería una consola con la que pudieras jugar donde fuera, sino una consola que pudieras conectar a tu televisión. Así que el Sega Nomad tenía una salida AV para que pudieras conectarlo a tu televisor, convirtiéndolo en un Genesis y usando el Nomad como control. En 1995 eso fue hace casi 30 años. Es una verdadera lástima que este concepto se haya ejecutado mal, porque esta consola portátil para TV salió 22 años antes que el Switch. Conectada o no a la TV, podía jugar todos los juegos que una Genesis podía. Incluso era portátil con un control de Genesis, así que casi hacía que la Genesis original se sintiera redundante. Pero desafortunadamente, la Nomad fue descontinuada menos de un año después. ¿Pero por qué? Bueno, hay algunas razones. No ayudó que Sega ya había decepcionado a los consumidores con el Sega 32X y el Sega CD, ambas expansiones fallidas para la Sega Genesis. Y la Nomad solo debutó en mercados seleccionados de Norteamérica. Tampoco se lanzó mucho más allá de América, con una distribución muy limitada en Asia.
No es de extrañar que no recuerde esta consola en Australia. La mercadotecnia de esa cosa fue terrible. Muy pocas personas siquiera sabían que la Nomad existía. Vi a Pete Strife hablar de este problema en un foro de videojuegos. Nadie sabía que existía, y aunque lo supieras, te sorprenderían los gastos asociados. No es de extrañar que se haya vendido pésimamente. Sí, el Nomad se vendía a $179 cada uno. Así que en 1995 este precio era algo elevado. E incluso cuando Sega redujo el precio a $100, el Nomad aún así no despegó. Otra queja común del Nomad era, por supuesto, la duración de la batería. Esta tecnología adelantada a su tiempo tenía que ser alimentada de alguna manera. El Nomad era comúnmente conocido por consumir muchas baterías. Sirius Bung dijo lo mismo en Reddit. Si le estoy comprando una consola portátil a mi hijo, es porque quiero algo que pueda usar para jugar en los viajes por carretera. Y no quiero tener que conectar un cable de carga hasta la toma del encendedor de atrás. Y eso es completamente justo. Pero me hace preguntarme, ¿cómo sería el mundo de los videojuegos hoy si hubiéramos estado jugando con nuestro Sega Nomad estilo Switch hace 22 años en lugar del Game Boy? Supongo que sería un mundo con menos Pokémon y Mario, pero con más Sonic, y eso me parecería genial. Y gracias por acompañarme en este recorrido por los dispositivos de juegos portátiles. Si tienes alguna opinión sobre estos dispositivos, si tienes experiencias o recuerdos con ellos, no dudes en dejar tus comentarios abajo. Y como siempre, gracias por ver el video, y ya sea que nos veamos la próxima vez o no, volveré, cuenta con ello. Y ahora puedo decir con justicia que mi nuevo mecenas de Patreon puso comida en mi mesa este mes. Gracias, sé que hablo mucho de esto, pero realmente me salvaron. Y un agradecimiento extra a mis mecenas que ven aquí, así como un agradecimiento a estos jefes en mi nivel de menciones. Donadores Pro Craft: Matthew Forrest, John Bondi, Thomas Fernando, John Rogers, Angel Angeline, Freecat Day, Alex Insa, Sino Shrew, Shore, Skizard, The Furry of Fury, Cookie Monster, Amphibian Cadent, Alec y Catherine Parkinson, Noel Schoonhorst, Shockwave, FPS Studios, Miss Arceus, Fluff Paws, Matthew Kirkland, The Gooba, Killian N., Arthur Joint, Asha Gachabasta, Jacob Snyder, Undead Sparrow, Joseph Bowers, Jenny Smith, Chris Mendes, Jordan McCann, Chris Schnoff, Joseph Bowers. De nuevo, muchas gracias. Ocean Survival, Chandler Amethyst, Alisa Michelle, 26-2600, Accord Buen Auto. Una vez choqué un Honda Accord cuando era acomodador de autos. Perdí mi trabajo ese día. Pro Voice Actor One Dubs. Megan Bruns, Bubbles Dark, Pam DeVere. FCL, The Hog Wizard, Ray E. Graves, Saturn Yoshi. La S es un signo de dólar y también la I. Muy ingenioso. Eagle Talon 357 y William Johnson. Ahora, a Nin y a mí nos encanta hacer estos cómics, así que vamos a hacer más. Esa insignia de pie grande es totalmente mía. Yo supongo que es gracioso porque está con pie grande. Tal vez. Ni siquiera Pie Grande lo sabe. Mira su cara. Sí, Pie Grande, él también está bastante confundido. Aquí tienes. ¡Feliz cumpleaños! Una foto gigante de ti. Se va a ver increíble en tu pared. No, no es cierto. ¿Cómo puede ser eso gracioso? Es terrible. ¿Crees que necesitamos más burbujas, señor Patito? Yo tendría que estar de acuerdo. Almohadilla. Pat, mira esto. Una burbuja dentro de otra burbuja. Intenta superar eso. Ni siquiera entiendo eso. O sea, ¿qué? ¿Está haciendo más burbujas? No tiene sentido. Es muy tonto. Él es tonto. Mi nuevo entrenador se ve bastante bien. Hola, amigo. Wow, qué padre abrigo. No te voy a responder mensajes si estás parado justo a mi lado. Ya había teléfonos en ese entonces. Mi autorretrato inspirado en el movimiento cubista. ¿Qué onda con este tipo y su obsesión por pintarse a sí mismo? Lo que sea, mamá. Mi cuarto no está tan sucio. Avalancha. Supongo que sí está sucio su cuarto.